bienvenidos, estimados docentes, al taller virtual Desarrollando habilidades blandas para una docencia efectiva e integral. Introducción. Los temas abordados serán desarrollando habilidades blandas para una docencia efectiva e integral. ¿Qué son las habilidades blandas y por qué son la clave de la educación actual? Empatía, trabajo colaborativo e inteligencia emocional en la práctica docente. ¿Qué son las habilidades blandas y por qué son la clave de la educación actual? Las habilidades blandas son un conjunto de competencias personales, sociales y emocionales que permiten a las personas relacionarse de manera efectiva con los demás, adaptarse a diferentes contextos, resolver problemas y desenvolverse con equilibrio en entornos diversos, a diferencia de las habilidades duras, que están asociadas a conocimientos técnicos o académicos. Las habilidades blandas tienen que ver con cómo nos comunicamos, trabajamos en equipos, tomamos decisiones, gestionamos nuestras emociones y respondemos ante los desafíos. En el ámbito educativo, estas habilidades resultan esenciales tanto para los estudiantes como para los docentes, en un mundo marcado por el cambio constante. La incertidumbre y la diversidad, los profesores no solo deben dominar contenidos curriculares, sino también desarrollar la capacidad de conectar con sus estudiantes, manejar conflictos, fomentar la colaboración y actuar con empatía. La educación actual exige profesionales que sepan liderar con la humanidad, enseñar desde la comprensión y construir ambientes de aprendizaje positivos e inclusivos. Entre las habilidades blandas más importantes para el ejercicio docente se encuentra la comunicación asertiva, entendida como la capacidad de expresarse con claridad, honestidad y respeto, sin agredir ni someterse. Esta forma de comunicación permite establecer límites sanos, dialogar de manera efectiva y generar confianza en las relaciones interpersonales. Un componente fundamental de la comunicación asertiva es la escucha activa, que implica no solo oír, sino prestar atención plena al mensaje del otro, sin interrupciones ni juicios. Escuchar activamente a los estudiantes y colegas permite comprender mejor sus necesidades, emociones y perspectivas, lo cual enriquece la convivencia y favorece el aprendizaje. Asimismo, el uso de un lenguaje claro y directo facilita la comprensión y evita malos entendidos. La claridad en las instrucciones, las expectativas y los mensajes reduce la ansiedad y mejora el rendimiento académico y la cooperación entre pares. Por último, la retroalimentación empática es la clave para el crecimiento de los estudiantes. Consiste en ofrecer comentarios constructivos desde el respeto y el conocimiento de los logros, enfocándose en cómo mejorar sin desmotivar. Una retroalimentación bien formulada puede transformar un error en una oportunidad de aprendizaje y fortalecer la autoestima del estudiante. También tenemos que las habilidades blandas y en particular la comunicación asertiva constituye una base sólida para una enseñanza más humana, efectiva y transformadora. Invertir en un desarrollo es invertir en una educación verdaderamente integral. Vamos a ver un video sobre la comunicación asertiva. Escuchemos. Existe un esquema útil para la comunicación asertiva que consiste en aplicar 4 pasos. Primero, describir la situación de forma clara. Segundo, explicar lo que se siente y cómo afecta esto. Tercero, comunicar lo que se espera de la persona. Y cuarto, mostrar los resultados que se obtendrán de ejecutar la actividad. La idea es aplicarla de manera de no descalificar a la persona,
lo cual sería una comunicación agresiva, pero tampoco callarse y guardarse las cosas, lo cual sería una conducta pasiva. Lo que se debe hacer es plantear una comunicación asertiva. Si aplicamos el esquema al ejemplo antes mencionado, diríamos: cuando tú llegas a las 8:30 de la mañana, describir la situación de forma clara. Yo siento que tú no has comprendido la importancia del servicio que prestamos y la necesidad de contar con todos los técnicos desde el inicio del horario. Explicar lo que se siente y cómo afecta eso. A mí me gustaría que tú reestructures tus actividades personales a fin de garantizar que llegues a tiempo a la oficina. Comunicar lo que se espera de la persona. Si tú haces eso, podremos cumplir mejor con los requerimientos de nuestros clientes y balancear mejor la carga de trabajo. Mostrar los resultados que se obtendrán de ejecutar la actividad. Recuerda, la comunicación es una competencia que tiene mucho impacto en los resultados de la gestión de cualquier profesional, y el usar una comunicación asertiva te permitirá decir las cosas de forma clara y orientada a los hechos, sin dañar ni ofender a los otros. Bueno, ¿qué nosotros podemos entender por comunicación afectiva en este video? Hola, lo que yo entendí sobre el video es que para tener una comunicación asertiva tenemos que saber cómo interactuar con nuestros cercanos de una manera que sea claro el mensaje y no de una manera agresiva, sino de una manera de comunicar exactamente lo que queremos comunicar y no irnos por ramas y de manera agresiva, nada por el estilo, sino algo claro y conciso. Gracias, Master Pablo. ¿Alguien más que quisiera intervenir? Hola, muy buenos días a todos. Para mí, acertado como el señor Pablo, es decir, ¿qué quiero? ¿Cómo quiero y para qué lo quiero? Esto no significa imponer, sino que también saber comprender y entender. Master, yo le escucho. Creo que tiene problemas. ¿No me escuchó? Hola. ¿No me escuchó? Hola. Ahí. Ya, yo casi tengo la misma idea del señor Pedro, porque, por ejemplo, lo que nos da a entender qué quiero, cómo quiero y para qué quiero. Esto no significa que yo voy a imponer, sino que de una manera con respeto y llegando a mis estudiantes para saber pedir y tener mis resultados. Gracias por tu participación. Ya, dice, excelente respuesta. Dice cuáles son los 4 pasos para tener una comunicación asertiva. Primero, tenemos que describir de forma clara qué es lo que debemos nosotros preguntar, explicarle, comunicarnos y más que todo mostrar los resultados. ¿Qué es demostrar los resultados? Por ejemplo, que nosotros tenemos una conversación con el estudiante que sea buena, efectiva, eficacia. Para nosotros, si tenemos estos 4 pasos, ponemos nosotros demostrar los resultados. En la comunicación, si tenemos con el estudiante una buena comunicación, ¿qué esperamos del estudiante? Que el estudiante sea educado. Bueno, vamos a una actividad del caso de reseñar la comunicación entre docentes con asertividad. El objetivo de esta actividad es que los docentes analicen la situación conflictiva en el aula desde una perspectiva crítica y constructiva, y luego propongan una nueva forma de comunicación basada en los principios de la comunicación asertiva. Esta dinámica permite tomar conciencia de cómo se puede transformar una interacción negativa en una oportunidad de aprendizaje y fortalecimiento del vínculo educativo. El caso: durante una clase, el docente llama la atención a un estudiante por hablar constantemente. El tono usado es autoritario y cortante. El docente dice: Juan, ya basta, siempre estás interrumpiendo. Si no vas a poner atención, puedes salir del aula. El estudiante guarda silencio
pero su actitud se vuelve distante y poco participativa durante el resto de la semana. Finalmente deja de asistir a clases durante varios días. ¿Qué nosotros podemos hacer? ¿Qué emociones puedes identificar en el docente y en el estudiante? ¿Qué afectó o generó el estilo de comunicación utilizado? ¿Cómo se podría haber abordado la situación en un enfoque más asertivo? ¿Qué elementos de la escucha activa, el lenguaje claro de la retroalimentación empática podrían haberse incorporado? ¿Cuál de estas respuestas ustedes creen que puede haber manejado el estudiante o el docente? Lo que yo creo es que, por ejemplo, el docente tuvo que haber sido más asertivo o más comprensivo con el estudiante al momento de llamar la atención, sino no gritando y no de esa manera, sino preguntando qué pasa o qué sucede o por qué no tiene tanta atención a la clase en ese momento. Excelente. ¿Quién más? También acordémonos que más allá de ser docente, nosotros tenemos un amor, una pasión y una entrega. Es decir, que nosotros no debemos jugar, sino que también debemos investigar a nuestros estudiantes para así llegar a ver qué está afectando a mi estudiante que no me está poniendo atención en mi clase. Claro, no podemos nosotros tener más que todo no juzgar al estudiante, si primero no conocer, analizar y preguntar qué le pasó, por qué generó esa respuesta del estudiante al docente. ¿Alguien más? Yo otra vez. A ver. Por lo que dice aquí, dice qué aspectos generó el estilo de comunicación utilizado. Pues esto causó que el maestro le hablara así al estudiante, causó que el estudiante tenga un rechazo o un alejamiento de lo que es la materia o el estudio y se cohibiera al momento de interactuar y por último pues abandonó la sala de estudio por motivos de inseguridades o de no estar cómodo. Exacto. Vamos a ver la respuesta. ¿Qué emociones pudo identificar el docente en el estudiante? El docente probablemente experimenta frustración o impaciencia, que siempre a veces uno tiene, mientras que el estudiante parece sentirse avergonzado, confundido o incluso desmotivado. Es importante reconocer que cuando las emociones no se expresan con claridad, suelen manifestarse en el tono o en la actitud. ¿Qué efecto generó el estilo de comunicación utilizado? El estilo de la comunicación utilizado fue poco asertivo, posiblemente autoritario, pasivo, agresivo. Esto generó tensión, bloqueó la apertura del diálogo y debilitó la relación pedagógica. En lugar de facilitar la corrección, aumentó la resistencia del estudiante. Entonces como que el estudiante ya dijo, ya no voy a clase porque ¿cómo el docente le puede tratar? Como no hay que juzgar, primero hay que preguntar, analizar para tener una respuesta hacia el estudiante. Para una comunicación más asertiva había implicado expresar claramente las expectativas del docente sin desclasificar al estudiante. Por ejemplo, usar el yo en lugar de acusar. Me preocupa que no entregues tu tarea a tiempo porque afecta tu proceso de aprendizaje. ¿Qué estás pasando? De esta manera se abre el diálogo y se mantiene el respeto. ¿Qué elementos de la escucha activa, del lenguaje claro o la retroalimentación empática podrían haberse incorporado? Primero, practicar la escucha activa, permitir al estudiante hablar sin interrumpir, mantener el contacto visual, hacer preguntas clarificadoras. Segundo, usar un lenguaje claro y específico, evitando las ambigüedades o frases duras. Y por último, ofrecer la retroalimentación empática reconociendo el esfuerzo del estudiante antes de señalar áreas o mejorar. Por ejemplo, sé que has tenido dificultades últimamente, pero quiero ayudarte a retomar el ritmo. Tenemos que motivar al estudiante, más no atacarlos. Ejemplos de un rediseño asertivo. Por ejemplo, Juan, noto que estás conversando mucho durante la clase. ¿Hay algo que te preocupa o te distrae? Para que podamos avanzar y todos aprendan, necesito que colabores manteniendo el orden al final de la clase. Si no deseas, podemos conversar con calma. O sea, esta era
lo que tenía que primero usar el docente, más no con un tono como que dice ya de agresividad. Tenemos que ser empáticos. Reflexión sobre la comunicación asertiva. La comunicación asertiva no es solo una técnica, es una actitud que refleja respeto, claridad y empatía. Cuando el docente se comunica desde este enfoque, no solo mejora la comprensión de los mensajes, sino que también fortalece los vínculos con sus estudiantes, genera un ambiente de confianza y facilita la resolución de conflictos de forma constructiva. Una palabra dicha con claridad, pero sin agresión, puede abrir caminos. Una corrección hecha con respeto puede convertirse en una oportunidad para aprender, y una escucha atenta puede marcar la diferencia en la vida de un estudiante. Como docentes somos modelos de comunicación. Al practicar la asertividad, no solo enseñamos con palabras, sino también con ejemplos. Recordemos que enseñar no es solo transmitir conocimiento, sino también formar personas capaces de dialogar, comprender y convivir. Bonita reflexión, ¿sí o no? Acá tenemos otra dinámica. Se llama Me pongo en tus zapatos. La empatía no solo implica comprender lo que el otro siente, sino también intentar mirar del mundo de sus experiencias. Esta dinámica invita a los participantes a adaptarse a la perspectiva del otro frente a una situación problemática en el entorno educativo. El ejercicio permite reconocer la carga emocional que otros actores escolares pueden experimentar y ayudar a fortalecer habilidades como la escucha activa, la autorregulación emocional y la respuesta respetuosa. Presentación del caso. Lucía dice que es una estudiante de 13 años, había bajado su rendimiento escolar y últimamente muestra comportamiento de aislamiento. Un día, el docente le llama la atención por no entregar una tarea. Ella responde con molestia: usted no entiende nada. El profesor molesto le dice: si no quieres estudiar, mejor retírate del colegio. Los roles, alguien que asumió el rol de Lucía y otro el docente. Ya tenemos los participantes. Yo seré el del estudiante. Gracias, Máster Paulo. Y la Máster Elenita es la docente. Bueno, aquí tenemos las instrucciones. Cada uno deberá imaginar cómo se siente el personaje que representa la reflexión sobre. Primero, ¿qué pudo haber motivado a esa reacción? ¿Qué emociones están vinculadas? ¿Y qué esperaría recibir de la otra parte? Máster Elenita, puede... Ya, dado el caso que se nos da aquí, como los roles que yo sería Lucía, entonces, por ejemplo, en mi aula está el señor Pedro Pablo. Yo le impongo, yo le doy unas tareas y el señor no me las está trayendo. Pero más allá de no entender y no comprender y ponerme, como dice, en sus zapatos, que vendría a ser la empatía, yo me impongo ante él. Le digo: señor, usted no me está cumpliendo con las tareas. Usted no está trayendo las tareas. Es decir, que si no va a trabajar, no va a hacer nada, mejor no venga. Y era hecho real cuando el profesor antes te decía: no venga a calentar puesto. Entonces, a esa reflexión me sujeto yo. Ya, pero ¿cuál sería usted su manera como docente actual? ¿Cómo le debería haber hablado a Lucía? Porque ella está bajando su rendimiento. ¿Cómo sería si usted le preguntaría a ella? Por ejemplo, en la manera ya actual y ya especializada que nos hemos preparado, por ejemplo, yo como docente, si tengo problemas, serán en mi casa, pero más allá de ser docente, tengo que tener amor, pasión, tanto a mi profesión como a mis estudiantes. Es decir, seguir o analizar qué le está pasando a la señorita Lucía en este caso. Investigar más allá al fondo de que por qué es su comportamiento, por qué no quiere estudiar o no quiere presentar su tarea. En este caso, Pablito, ¿cómo usted se siente al cual usted le dice a la maestra: usted no entiende nada? Bueno, con mi rol de estudiante,
Lo que pudo haber motivado mi reacción o esa reacción de decir que no entiende nada son motivos de tener un mal día, sentirme mal ese día o problemas que tiene todo estudiante con esta actualidad que tenemos dentro de casa o alguna enfermedad, algún familiar. Eso pudo haber encadenado que yo reaccionara así el momento en que el profesor me preguntara esto de aquí o la profesora Elena. ¿Qué emociones están involucradas en mi reacción? Son tristeza, ira y no saber cómo manejarlas en el momento adecuado. Y qué esperaría recibir de la parte de mi docente el momento de yo haber reaccionado de esta manera tan inadecuada. Comprensión, tal vez que el docente se preocupara por qué yo reaccioné así y preguntara el motivo y se interese por qué fue mi reacción esta y no solamente se moleste y que me retire del colegio. Claro, gracias, muy claras sus preguntas y su respuesta, Pablo. Porque como decíamos, no hay que juzgar, primero hay que preguntar y una acción hace una reacción ante el docente, porque nosotros como docentes tenemos que tener ser enfático, tener una empatía con el estudiante, no juzgar, sino dialogar, conversar con el estudiante, qué le pasa antes de juzgar o tener una respuesta que nosotros decimos, este niño es vago, como usualmente se dice ahora. Entonces no, tenemos que preguntarle con cariño, con paciencia al estudiante para nosotros tener una respuesta o por qué el estudiante está comportándose de esa manera, por qué está su rendimiento escolar bajando cuando el estudiante era un mejor estudiante. Entonces tenemos que trabajar con este estudiante, motivarlo para que siga asistiendo a clase, para que siga mejorando sus calificaciones. Y nosotros para tener un aprendizaje y una enseñanza efectiva hacia el estudiante. Gracias por su participación. Aquí las posibles respuestas de Lucía, que serían, dice, me siento sola y abrumada, últimamente he tenido problemas en casa, me cuesta concentrarme en las clases, no entrego las tareas porque simplemente no puedo con todo, y cuando el profesor me llamó la atención no me sentía, no saben por lo que estaba pasando. Ningún docente sabe lo que le pasa a un estudiante en sus hogares. No sabemos qué problemas tienen, psicológicos, emocionales o económicos, porque afecta bastante esta parte, o no tienen un apego con mamá, con papá, no tienen comprensiones, están en bandas y muchas situaciones más que se les agrega a esta. Tienen muchas falencias estos estudiantes y a veces también docentes. En la actualidad a los docentes lo están extorsionando y entonces ya no se pueden concentrar y es bárbara la educación que se está pasando aquí en el país, pero hay que seguir adelante. Y otra, ¿qué emociones están involucradas? Dice que ella se siente triste, lo que dijo Pablo, frustraciones, muchas veces incomprendida, nadie le comprende. También me siento avergonzada frente a mis compañeros. Claro, ¿quién no se va a sentir avergonzada que le digan así, que entonces no vengas a clase? Uno se siente mal, se siente atacada, entonces si me dicen así, entonces para qué ya no voy a venir a clase, en vez de sentirse comprendida por el estudiante, por el docente, querida por el docente, pero siempre y cuando teniendo algo de respeto y contra el estudiante y contra también el docente. Su reacción me hizo sentir más rechazada, como si yo fuera un problema, y eso créanme lo que eso es de lo peor que uno se puede sentir así, no solamente con el docente, también con los en casa. ¿Qué esperaría recibir de la otra parte? Dice, me gustaría que el profesor me preguntara si todo estaba bien o si se necesitaba ayuda. Solo necesitaba que alguien me escuche antes de juzgarme. Claro, primero uno debe de escuchar a la otra persona para llegar a entender por qué esa reacción contra el docente. A veces un poco de comprensión puede marcar la diferencia. Posible respuesta del docente. El docente tenía que haberle hecho, Lucía, ha cambiado mucho en clase, estás callada, no participas como antes y tus tareas no llegan.
Hoy exploté porque me preocupé de su bajo rendimiento y sentí que estaba faltando el respeto. Claro, lo importante es que el docente haya reflexionado y haya comprendido que actuó mal con este estudiante. ¿Qué emociones están involucradas? Estas emociones sintió ira, sintió enojo y frustración por no saber cómo ayudarla. También algo de impotencia porque me esfuerzo por motivar a mi estudiante y a veces siento que no lo logro. Es verdad, a veces uno también se desmotiva con el estudiante porque uno le da consejos y el estudiante como que sin nada, y entonces dice, mis palabras fueron en vanas, que yo las dije al aire, pero no. Pero a veces hay uno o dos estudiantes que esas reflexiones o estos comentarios que son positivos del docente, el estudiante sí la pone en práctica. ¿Qué esperaría recibir de la otra parte? Esperaría que ella pudiera expresar lo que siente sin atacar. Me habría gustado que me explicara su situación con más calma, pero entendí que a la vez necesitaba que yo le diera primero un espacio seguro para hablar. Claro, aquí primero hay que si están dos acciones muy intensas, no hay una buena comunicación asertiva. Primero nosotros debemos ser pasivos con el estudiante y con las personas que nos rodean, porque a veces dos personas explosivas hacen ¿cómo se llama? algo más abrumante, algo más explosivo. Bueno, para cerrar con esta reflexión, vamos ahora con la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, comprender sus emociones, pensamientos y puntos de vista sin juzgar. No se trata de sentir lo mismo que la otra persona, sino reconocer sus emociones como válidas y responder con sensibilidad y respeto. En el contexto educativo, la empatía permite que los docentes comprendan mejor a sus estudiantes, colegas y familias. Esta comprensión favorece un ambiente más humano, tolerante y justo, donde las diferencias no se convierten en conflictos, sino en una oportunidad para aprender y convivir. El trabajo colaborativo implica mucho más que trabajar en grupo. Requiere habilidades como las comunicaciones afectivas, la toma de decisiones compartidas, la resolución pacífica de desacuerdos y sobre todo la empatía como base de la cooperación. Cuando un docente es empático con sus colegas, tenemos esto: escucha con apertura, valora los aportes de los demás, se solidariza ante los desafíos del equipo, evita juicios apresurados o actitudes competitivas. En el aula, la empatía también puede promover el trabajo colaborativo entre estudiantes, al enseñarles a respetar, ayudar y a comprenderse unos contra otros. Un docente empático modela comportamientos sociales positivos de sus estudiantes. La inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de identificar, comprender y manejar nuestras propias emociones de los demás. En la práctica docente, esta habilidad es esencial para responder con equilibrio ante situaciones de estrés, conflicto, frustración. La inteligencia emocional se compone de 3 procesos clave. Primero, reconocer las emociones. Implica darse cuenta de lo que sentimos y por qué. Ejemplo, estoy irritado porque siento que no fui escuchado en la reunión docente. 2. Nombrar las emociones. Ponerle nombre a una emoción ayuda a procesarla y disminuir la intensidad. En vez de decir me siento mal, podemos decir estoy frustrado, me siento ignorado o estoy preocupado. 3. Hay que regular las emociones. Consiste en canalizar nuestras emociones de forma constructiva. No se trata de reprimir, sino de expresarlas con autocontrol, buscando soluciones en el lugar de reacciones impulsivas. Aplicación en la docencia. Un docente emocional inteligentemente responde con calma ante situaciones difíciles en el aula. Escucha y orienta a sus estudiantes desde la comprensión, no desde el juicio. Trabaja mejor en equipo, gestionando desacuerdos con madurez.
sirve como modelo para el desarrollo emocional de sus estudiantes. En resumen, la empatía y la inteligencia emocional son pilares fundamentales del trabajo colaborativo y del bienestar escolar. Formar docentes con estas competencias no solo mejora el clima institucional, sino que fortalece el vínculo con los estudiantes y eleva la calidad de enseñanza. Vamos a ver un video sobre la empatía. ¿Conoces las 3 claves del docente empático? El docente empático considera las 3 claves de la empatía a través de la escucha activa para comprender al estudiante y comunicarse de forma asertiva. Empecemos por la escucha activa. ¿Qué significa? Significa escuchar genuinamente al estudiante a través de la atención plena, considerando su comunicación verbal y no verbal. Se trata de dirigir toda la atención en lo que comunica el estudiante, mostrando interés y teniendo la capacidad de observar y escuchar tanto lo que dice como lo que no dice. Si emites un juicio en función de tus experiencias, te desconectas de lo que el estudiante dice y te aleja de la posibilidad de ser empático. Puedes considerar los siguientes tips. Evita interrumpir. Presta atención a los detalles. Parafrasea para aclarar. Detén tu mente para escuchar. Ahora veamos en qué consiste la comprensión. Es la actitud que se da como consecuencia de escuchar activamente, es ir más allá del oír. Consiste realmente en atender y comprender lo que dice el estudiante. Comprender no significa estar de acuerdo, tampoco dejar de lado las propias creencias o asumir las ideas de los demás. Más bien, consiste en entender lo que hay detrás del estudiante sin etiquetar o crear juicios de valor. Ten en cuenta los siguientes tips. Muestra interés. Retroalimenta siempre que puedas. Valida las experiencias de los estudiantes. Atiende con paciencia. Por último, veamos qué es la asertividad. Es parte de las habilidades comunicativas. Ser asertivo consiste en expresar o transmitir abiertamente en el momento oportuno lo que uno piensa y siente, respetando el punto de vista del estudiante. La clave de la asertividad es escuchar opiniones ajenas con respeto y dialogar de una manera que no afecte el derecho del estudiante a fin de empatizar. Compartimos los siguientes tips como claves de la asertividad. Evita utilizar el nunca, jamás, no. Al expresarte, sé claro, conciso y directo. Utiliza el lenguaje corporal para acompañar tus ideas. Parafrasea las ideas de los estudiantes. En conclusión, ten presente que un docente empático considera las 3 claves de la empatía. Escucha de forma activa mostrando interés, comprende y respeta la opinión de los estudiantes y se comunica asertivamente. ¿Qué les pareció el video? Hola. Hola. Me pareció muy informativo y muy claro en todos los puntos que tenemos que tener como docentes para poder tener una mejor conversación con nuestros estudiantes. Gracias, Pablito. Ya dice, para tener una mayor comunicación asertiva tenemos que tener 4 pasos importantes. Primero, describir de forma clara, comprender al estudiante, comunicarlos claramente con el estudiante para tener un resultado efectivo. Tenemos la reflexión. Dice, ¿cómo impacta mi actitud emocional en mis clases? Esta pregunta invita a mirar hacia adentro. La manera en que un docente maneja sus emociones tiene un efecto directo y a menudo invisible. En la dinámica del aula, cuando un docente se muestra sereno, empático y equilibrado emocionalmente, transmite seguridad, confianza y respeto. En cambio, si actúa desde la irritabilidad, la frustración o la apatía, es probable que se genere tensión y desmotivación o desconexión en los estudiantes.
Sobre esta pregunta, ayuda a reconocer que la actitud emocional del docente no solo afecta su bienestar, sino también el clima de aprendizaje, la motivación del grupo y la calidad de los vínculos interpersonales. Yo le agradezco muchísimo este vínculo con la comunidad. Lo lleva a cargo el máster Carlos Eduardo Fonseca Largo de la asignatura Educación para la Ciudadanía. En lo que hemos hablado hoy es habilidades blandas, la comunicación afectiva y la empatía. Quien estuvo a cargo de esta exposición, Carolina Lara, y yo le agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por su tiempo y por atender esta capacitación, y que les sea de provecho y que lo pongan en práctica en tanto su vida personal como en su vida profesional. Muchísimas gracias a todos. ¿Alguien que quiera dar una reflexión? Nosotros debemos tener presente en nuestras aulas. Muchas gracias por invitarme y por dar la capacitación. Gracias. Máster Catita. La máster Carolina, pero no queda más que felicitarla. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Yo, muchas gracias por su capacitación. Me parece muy interesante y muy completa para uno poder mejorar como profesor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo otra vez antemano de aquí le mando un beso y un abrazo, y muchísimas gracias por su participación y su tiempo aquí. Gracias. Bendiciones.